Y en la Biblia encontramos diferentes usos de la palabra la fe. La fe puede ser objetiva o puede ser subjetiva. Y cuando hablamos de la fe objetiva, estamos hablando del cuerpo de doctrinas que creemos. Y hasta la fecha usamos la palabra de esta forma. Cuando hablamos de la fe cristiana, ¿a qué nos referimos? La fe cristiana está extendiéndose en todo el mundo. ¿A qué nos referimos? ¿Perdón? Nosotros. Al creer en Jesús. Ok. Que Jesús es el único camino. Ok, sí, pero normalmente cuando usamos, normalmente cuando usamos esta expresión, la fe cristiana es ilegal en ese país, o la fe cristiana va extendiéndose, o tenemos que defender la fe cristiana, estamos hablando de un cuerpo de doctrinas, que es la fe cristiana. Y la Biblia habla así. Judas, versículo 3, dice aquí: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Entonces es algo objetiva, esta fe que fue entregada a los santos. Entonces, cuando hablamos de la fe objetiva, estamos hablando de un cuerpo de afirmaciones. Pero muchas veces, más veces en la Biblia, y es lo que estamos haciendo aquí, muchas veces se refiere al acto de creer. Cuando hablamos de la fe, estamos muchas veces hablando del acto de creer. Y esto es, la expresión que usamos es la fe subjetiva. ¿Por qué subjetiva? Porque es algo que experimentamos, es algo que hacemos, es algo que está dentro de nosotros, no un cuerpo externo aquí que tiene una existencia fuera de nosotros. Pues muchos ejemplos de esto, pero Romanos 3:22 dice: es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Entonces ahí tenemos, ¿qué es la fe? Es el acto de creer. Bien, entonces aquí en el Ordo Salutis estamos hablando de ¿cuál? ¿La fe objetiva o la fe subjetiva? La objetiva. Ok, cuidado, porque no estamos hablando de los beneficios de la redención aquí. Entonces, no estamos hablando del cuerpo de doctrina acá, estamos hablando de nuestra respuesta al Evangelio, que es el acto de creer, que es la fe subjetiva, nuestra experiencia. Por eso es sinérgico, porque la fe objetiva pues es entregada a los santos para ser creído. ¿Estoy haciendo bolas aquí o estoy confundiendo? Entonces, la fe subjetivamente es nuestro creer en la fe cristiana, que es este cuerpo de doctrinas. ¿Okay? Y cuando hablamos de la conversión, la fe y el arrepentimiento, estamos hablando de nuestra participación, el acto de creer, ese cuerpo de doctrina. ¿Okay? Claro, la fe cristiana en sentido del cuerpo de doctrina es implícito aquí, por supuesto, porque ¿qué creemos? Pues eso. Entonces creemos la fe cristiana. ¿Sí? ¿O la hizo más confuso? No, está bien. ¿Está bien? Ok, ¿seguimos? Bien. Entonces estamos hablando del acto de creer. Entonces, definiciones de la fe. ¿Alguien tiene una definición de la fe? ¿Qué es la fe?
Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ok, me suena, me suena. Algo así. No, muy bien, Hebreos 1:1, diferentes traducciones. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces tenemos una definición bíblica de la fe, tenemos otras definiciones. Catecismo Menor 86 hace la pregunta, ¿qué es la fe en Jesucristo? La fe en Jesucristo es una gracia salvadora. Cuando habla de una gracia salvadora, una gracia es ¿qué? Es un regalo. Entonces, un regalo que concierne la salvación, que salva, gracia salvadora, por la cual recibimos a Cristo como nos es ofrecido en el Evangelio, ahí está el llamamiento externo, y confiamos solamente en Él para la salvación. Entonces habla de recibir y confiar. Y los teólogos reformados, siguiendo a Juan Calvino, hablan de 3 elementos de la fe. Hablan de conocimiento, es decir, que la fe, el acto de creer, tiene que tener algo que creer. Entonces, el acto de creer tiene que tener el cuerpo de doctrina que creer. Esto es, a lo mejor suena obvio, pero en la Iglesia Católica Romana de la época medieval, antes de la Reforma, y hasta la fecha, tienen un concepto de la fe implícita. La fe implícita. Y la fe implícita, en el concepto romano, es creer lo que la Iglesia enseña, aunque no sepas qué enseña la Iglesia. Es el compromiso de creer lo que la Iglesia enseña. Pero aquí, este concepto es muy diferente. Es creer algo que realmente, o sea, no tienes necesariamente, puede ser que sí, pero puede ser que no. A lo mejor no sabes ni siquiera qué dice la Iglesia. Entonces, por eso es implícita, no es explícita. Pero los reformadores insistieron en que no, en la Biblia, el acto de creer siempre es creer algo conocido. No solamente la disposición de creer lo que la Iglesia diga. Entonces, primero, conocimiento. El segundo elemento, se utiliza la palabra aquí recibir. Muchas veces se llama en la literatura asentimiento. O podríamos usar una palabra más común, acuerdo. Acuerdo. Es dar asentimiento, es decir, estoy de acuerdo con. Entonces, no solamente es saber qué dice el Evangelio, sino también decir sí, estoy de acuerdo, dar asentimiento, dar afirmación. Podríamos decir afirmación también. Y esto se expresa aquí en esta palabra recibir. Y el último elemento es muy patente en Calvino. Y también en esta definición de Westminster. Y aquí dice que recibimos a Cristo como nos es ofrecido en el Evangelio. Y ahí tenemos 2 elementos. Cómo nos es ofrecido en el Evangelio es conocimiento. Entonces tenemos que saber cómo nos es ofrecido. Tenemos que saber, conocer eso. Recibir es asentimiento y decir sí. Y el último verbo es confiamos solamente en Él para la salvación. Entonces el tercer elemento es confianza. Confianza.
Y este elemento, podríamos decir, es el más personal, porque conocimiento y asentimiento son conceptos como más intelectuales. Es tener los datos y decir estoy de acuerdo con los datos, pero aquí confianza es algo interpersonal. Dice confiar únicamente en Él para la salvación. Ahora, una pregunta que es debatida entre teólogos y aún teólogos de la teología reformada es la cuestión de la seguridad de la salvación. Y cuando hablamos de la seguridad de la salvación, tenemos que distinguir entre la seguridad, hablando objetivamente, y nuestra experiencia de la seguridad, que es subjetivo o subjetiva. Si pregunto, ¿es segura la salvación? Pues claro, objetivamente es segura. ¿Por qué? Pues Dios planeó, Cristo ejecutó, el Espíritu aplica, es segura la salvación. La otra pregunta es, ¿estoy seguro? Y es una pregunta más subjetiva y más personal. Y algunos teólogos insisten en que la esencia de la fe, el creer, es tener seguridad. Pero si afirmamos eso, encontramos unas dificultades, tanto personales como pastorales. Porque les pregunto, ¿siempre todos los cristianos, verdaderos cristianos, están experimentando la seguridad de su salvación plenamente? No. Entonces, si la seguridad es la esencia de la fe cristiana, cuando digo la fe cristiana, la fe en Cristo, y no tengo seguridad en este momento, no tengo fe. Y esto hace mi crisis aún más grande. Y en Westminster son muy tiernos pastoralmente, porque en capítulo 18, que es de la seguridad, de la gracia y de la salvación. Y en 18:3, párrafo 3, dice, esta seguridad infalible no corresponde completamente a la esencia de la fe. Entonces corresponde, pero no completamente a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser participante de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado el creyente por el Espíritu Santo para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarlas sin una revelación extraordinaria por el uso correcto de los medios ordinarios. Y por eso es el deber de cada uno ser diligente para asegurar su llamamiento y elección, para que su corazón se ensanche en la paz y en el gozo del Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en la fuerza y alegría de los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así, de lejos está esta enseñanza de inducir a los hombres a la negligencia. Entonces, otra vez una sección densa, pero es muy, muy tierna, porque está diciendo, un verdadero cristiano puede luchar con dudas, pero ¿qué debe hacer? ¿Buscar una revelación directa de Dios extraordinaria? No. Debe aplicarse a los medios de gracia, que son la Biblia, los sacramentos, la oración.
y debe, pues andando en la fe, debe buscar esa seguridad, pero no desesperarse, sino seguir adelante en una forma ordinaria, usando los medios que Dios nos ha dado. Este balance refleja el mismo balance que 1 de Juan 5:13 exhibe. En 1 de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, piénsenlo. Él está escribiendo a quienes, a los que creen. Y Él está atribuyéndoles fe en Jesucristo, contándolos verdaderos cristianos. Y está diciendo, estoy escribiendo estas cosas a ustedes los creyentes, para que sepan que tienen la vida eterna. ¿Cuál es su deseo para ellos? Que tengan la seguridad de su salvación. ¿Qué está suponiendo? Que pueden tener verdadera fe en Jesucristo sin siempre experimentar la seguridad de su salvación. Entonces, esta cuestión tenemos que manejar con cuidado, porque queremos intentar evitar en nuestras vidas y en nuestro trato con los demás dos errores gemelos, que son presunción injustificada y temor injustificado. Presunción injustificada. Pensar que somos verdaderos creyentes cuando no hay evidencia. Temor injustificado. Temer que no somos creyentes cuando hay evidencia. Entonces tenemos que evitar estos errores. Y debemos tener cuidado al no tratar de dar seguridad prematuramente. Y yo fui entrenado en un estilo de evangelismo que es muy popular entre evangélicos, y es algo bueno en gran manera, en mucho de lo que es, pero cuando llega a esta cuestión de la seguridad, se me hace que es muy pronto. Lo que hacíamos era compartir el evangelio, invitar a la persona a repetir una oración con nosotros, e inmediatamente pronunciábamos que esa persona era salva y tratábamos de convencerle de que tuviera absoluta confianza y no dudara nunca jamás. Y en algunos casos la persona crecía en la fe, se unió a la iglesia y daba fruto de su salvación. A veces regresábamos con esa persona y ni había entendido lo que habíamos compartido, o quizás pues en la semana Satanás había llegado y había quitado esa semilla ahí, y llegamos y ni captaban. ¿Pero qué habíamos hecho? Ya les habíamos dado seguridad de su salvación, aunque no había ninguna evidencia salvo una oración repetida. Y hay otros métodos, pues el llamamiento al altar, la invitación, y estos pueden tener efectividad, pero tenemos que tener cuidado de no ser nosotros los agentes de darles seguridad. Además, tenemos que, por el otro lado, tenemos que reconocer que hay personas que luchan mucho, que luchan con dudas, que luchan con temores, y a esos tenemos que evitar juzgarlos por su falta de seguridad. Entonces no debemos dar prematuramente la seguridad antes de que haya fruto de la fe. Tampoco debemos desanimar a los cristianos sensibles, y muchas veces son muy sensibles a su propio pecado
y por eso luchan. Y tenemos que aprender a animarlos, como Juan hace, a que sepan que tienen la vida eterna. Y tenemos que reconocer que la personalidad de cada uno puede afectar el nivel de seguridad que experimenta. ¿Es segura la salvación que Cristo compró? Absolutamente. Nuestra experiencia de esa seguridad no siempre está al mismo nivel. Y algunas personas luchan mucho y a lo mejor no deben luchar tanto porque exhiben mucha evidencia de fe. Y otras personas nunca luchan, pero a lo mejor deben luchar un poco más porque carece sus vidas de evidencia y puede ser que han caído en presunción.